Cordial saludo a preciosos estudiantes del curso de Lógica Matemática de la Universidad Nacional Abierta de Estancia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las tablas de verdad de los conectores lógicos. Las tablas de verdad se utilizan para representar los posibles valores de verdad con los que cuentan las proposiciones simples o compuestas. ¿Esto qué quiere decir, estudiantes? Ustedes tienen proposiciones simples, ya sabemos cuáles son los valores de verdad de una proposición simple, que son o verdadero o falso. No hay más proposiciones, no hay más posibles valores de verdad para una proposición simple. Pero entonces, estudiantes, la pregunta empieza acá. ¿Qué pasa cuando es una proposición compuesta? Cuando ya no solo tengo una proposición, que era muy sencilla, sino tengo dos, y que estas dos proposiciones se relacionen mediante conectores lógicos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en este video. Entonces, a continuación vamos a ver la tabla de verdad de la negación y de los cuatro conectores lógicos que ya hemos estudiado. Entonces, ¿qué vamos a empezar acá? Vamos a hablar sobre una proposición simple. Entonces, un ejemplo de una proposición simple, ¿qué es? Tendríamos, por ejemplo, la proposición P es una proposición simple, es una frase corta, le puedo asignar un valor de verdad entre verdadero o falso. ¿Cierto, estudiantes? Porque pues P es verdadero o es falso. Cualquier persona la puede encasillar. Lee esta proposición y sabe si es verdadera o es falsa. Por ejemplo, ustedes, la proposición P, para ustedes estudiantes que están viendo este video, la proposición P es verdadera. Pero entonces supongamos que otra persona lo lee, una persona que no esté estudiando, persona que, algún familiar suyo que en este momento no se encuentre cursando ninguna carrera, ningún estudio de nada. Entonces, para esa persona la versión P sería falsa. ¿Cómo ordenamos y cómo condensamos esa información? Que si bien es muy sencilla porque solo hay dos, tenemos que hacerla mediante tablas como este, un cuadro como este. Entonces, ¿cómo se llenan las tablas de verdad? Tienen un cuadro como este, ¿sí? En la primera casilla, en la casilla que tienen aquí en azul, la vamos a utilizar para colocar o para ubicar las proposiciones, ¿sí? Y acá las opciones en blanco son donde vamos a ubicar los valores de verdad. Esto se ve mejor cuando empezamos a llenar. Entonces, la primera casilla es la proposición P, ¿cierto? Y acá en las segundas dos opciones vamos a ver los posibles valores que verdad que tiene P. En el caso de ustedes que están viendo este video sería verdadero, pero si una persona lee la proposición P y no está estudiando sería una proposición falsa, ¿de acuerdo? Esta es la tabla de verdad. Estos tres cuadros que les señalo con el mouse son la primera tabla de verdad, la tabla de verdad más sencilla que ustedes pueden encontrar, que la tabla de verdad de la proposición P, ¿de acuerdo? Después ahora vamos a hablar de la negación de P. Entonces, ¿cómo negamos P en lenguaje simbólico? Le debemos agregar este símbolo de negación, ¿cierto? Y en, y en lenguaje natural, ¿qué utilizamos para la negación de P? Regularmente le añadimos la palabra no, ¿de acuerdo? Siempre es como, soy un estudiante, su negación sería, no soy un estudiante, como vemos aquí, no soy un estudiante. Esta sería ¿qué? La negación de la proposición P. Entonces, ¿qué hacemos con las tablas de verdad? Ya saben, en la parte sur colocamos proposiciones y en las casillas en blanco sus valores de verdad. Entonces, para llenar esta casilla que les muestro con el mouse, ¿qué valor de verdad debo poner acá? Me debo guiar siempre para llenar las tablas de verdad, tengo que guiarme de columnas ya definidas. Por ejemplo, la negación de P, tengo que analizar que si la proposición P, que les tengo acá, si la proposición P es verdadera, si la proposición P es verdadera, su negación va a ser necesariamente falsa. Así se llena. Ahora, ¿qué valor de verdad vamos a colocar acá? Para colocar el valor de verdad acá tenemos que entrar a analizar P, ¿cierto? Entonces, si P es verdadera, si P es falsa, si la proposición P es falsa, entonces su negación va a ser verdadera. Así se llenan las tablas de verdad. Ya tenemos la tabla de verdad de la proposición P y de su negación, ¿de acuerdo? Vamos a continuar a analizar las tablas de verdad de los conectores lógicos que ya hemos definido. Supongamos la conjunción. La conjunción en el lenguaje simbólico es la flecha, es como esta flecha hacia arriba. Esa es la conjunción. Y en lenguaje simbólico, en lenguaje natural, disculpen, sería la Y. La conjunción en lenguaje natural es la Y.
y empezamos a llenar mi tabla de verdad. Ustedes se dan cuenta acá que tenemos dos proposiciones, tenemos la proposición P y la proposición Q. Estas las tenemos que ubicar en nuestra tabla. Entonces, primero colocamos P y hacemos lo siguiente. Ponemos dos proposiciones, dos valores de verdad verdaderos y dos proposiciones de verdad falsos, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner Q, que es la siguiente, la que me faltaba. Y Q lo vamos a llenar verdadero, falso, verdadero, falso. Todas las tablas de verdaderos conectores lógicos se tienen este mismo formato. La proposición P tiene dos proposiciones dos valores de verdad verdaderos y después dos valores de verdad falso. Y Q es intercalado. Pero entonces, ¿yo por qué me molesto en hacer ese arreglo? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de poner dos verdaderas, dos falsas y acá intercalarlas? La idea era lo que les comentaba al principio. Si ustedes tienen una proposición simple nada más, ya saben que tiene dos valores de verdad. Pero es que cuando ustedes tienen dos proposiciones, estas dos proposiciones se pueden relacionar. Entonces ustedes tienen que analizar todos los posibles casos y todos los posibles valores de verdad que puede llegar a tener esta proposición. Aquí están todas las combinaciones. Les pongo y les hago la pregunta, ¿cuál caso es? ¿Cuál renglón es? El renglón, cuando la primera proposición es falsa y la segunda es verdadera. Sería el tercer renglón, este de acá, la primera falsa y la segunda verdadera. Cuando las dos proposiciones son verdaderas, acá está, es el primer renglón. Cuando las dos proposiciones P y Q son falsas, A es el último renglón. Entonces, este arreglo me genera que yo analice todos los posibles combinaciones o casos de dos proposiciones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí empezamos a llenar con la conjunción. Entonces ya saben, P conjunción Q, yo ya les dije, en las casillas azules o en la primera eh, fila ponemos proposiciones. Y acá donde les muestro con el mouse debemos colocar valores de verdad. ¿Dónde vamos y cuáles van a ser esos valores de verdad? Entonces, la conjunción me dice que P conjunción Q es verdadera solo si las dos proposiciones al tiempo son verdaderas. O sea, que solo en el primer renglón, en el caso cuando la primera es verdadera y la segunda es verdadera, eso es verdadero. De resto, me dice que es falso. ¿De acuerdo? Eso nos dice la conjunción. Veamos la disyunción. La disyunción funciona de la misma manera. En lenguaje simbólico es la flecha hacia abajo. Y en lenguaje natural sería la O, ¿cierto? La letra O. Ahora hacemos el mismo arreglo que ya sabemos. Dos verdaderas, dos falsas. Y después una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Ya tenemos todos los posibles casos analizados. Aquí en esta casilla vamos a poner la disyunción P, disyunción Q. Y aquí vamos a rellenar con sus valores de verdad según lo que me define la disyunción. Y la disyunción me dice que la disyunción es verdadera siempre que haya un carácter verdadero, un valor de verdad verdadero. Cuando hay dos es verdadero. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, eso es verdadero. Cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, eso es verdadero. La disyunción en teoría también nos está diciendo, la disyunción es falsa solo si las dos proposiciones al tiempo son falsas. Es el único caso cuando la disyunción es falsa. De resto es verdadera. Tabla de verdad de la implicación. Hacemos lo mismo. ¿Cómo es el símbolo de la implicación? Es la flecha, ¿cierto? La implicación. ¿Y cómo se escribe en lenguaje natural? Primero lo ubicamos sí, después la primera proposición, que para nuestro caso P es hoy es sábado, como entonces mañana es domingo. ¿Qué es mañana es domingo? Sería mañana domingo es Q. Y hacemos nuestra tabla de verdad con los arreglos que ya sabemos. Siempre así. Y entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a analizar qué es lo que nos dice la implicación. Y la tabla de verdad de la implicación nos dice que la implicación es falsa. La P implica Q es falsa solo si el primero es verdadero y el segundo es falso. De resto es verdadero. Podríamos decir que la implicación tiene un problema y dice, yo no puedo aceptar, la lógica matemática no acepta que de una proposición verdadera yo concluya cosas falsas. En este caso, la implicación es falsa. De resto es verdadero. ¿Por qué? Por eso que esta es la única restricción que dice la lógica. Si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, esto para la lógica es falso. De resto no importa decir falso implica falso, no me interesa. Me interesa es la base verdadera no puede llegar a algo falso.
Vamos con la equivalencia, la doble flecha, ¿la recuerdan? La doble flecha. ¿Y cómo se escribe en lenguaje natural? Sería si hoy es sábado, sí, solo sí, mañana es domingo. Así es la equivalencia, ¿cierto? Entonces acá vamos a hacer nuestra tabla. Ya conocemos este arreglo de siempre. Ahora la equivalencia funciona muy parecido o de manera similar a la igualdad en los números, ¿sí? A la igualdad en la aritmética o en la álgebra o en la igual o en general la igualdad en las cantidades. La equivalencia nos dice que cuando los valores de verdad, la equivalencia nos dice que cuando los valores de verdad son similares, eso es verdadero. En caso contrario, es falso. Entonces acá están dos verdaderas y acá están dos falsas. O sea, la equivalencia nos dice cuando los valores de verdad son iguales, póngale verdadero. Pero si los tiene intercalados, por ejemplo, verdadero equivalente a falso, verdadero es equivalente a falso, eso es falso. Y falso es equivalente a verdadero, eso es falso. Con eso aquí ya tenemos las tablas de verdad de las tres proposiciones, de las tres conectores lógicos. Vamos ahora, para recapitular, vamos a volver a donde empezamos, a la negación. Entonces, supongamos que tenemos el mismo arreglo de la vez pasada, el arreglo que ya sabemos, dos verdaderas, dos falsas, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. ¿Cómo vamos a rellenar estos valores de verdad? Para ellos, la negación de P, pues yo la tengo que hacer partiendo de P, ¿cierto? La negación de P es la negación de P la obtenemos a partir de P. Entonces, ¿cómo vamos a rellenar este segundo cuadro amarillo? Entonces, si la proposición es verdadera, su negación va a ser falsa. Siguiente, ¿cómo rellenamos este cuadro? Necesitamos fijarnos en P. Si P es verdadera, su negación va a ser falsa. Siguiente, ¿cómo llenamos este cuadro acá? Pues obviamente nos fijamos en la columna de P. Si P es falsa, su negación va a ser verdadera, ¿cierto? Muy bien. Y ahora, si P es falsa, su negación va a ser de qué nuevo. Si la proposición P es falsa, al negar P va a ser verdadera. Vamos a hacer ahora la negación de Q. ¿Qué necesitamos para hacer la negación de Q? Necesitamos que si Q es verdadera, su negación va a ser falsa. Digamos en este siguiente caso, si Q es falsa, su negación va a ser verdadera. Siguiente caso, si Q es verdadera, su negación va a ser falsa. Y si Q es falsa, su negación va a ser verdadera. Entonces, recapitulando, la negación lo que hace es cambiar el valor de verdad, ¿cierto? Ya con esta tabla de verdad de la negación vamos a condensar todas las tablas de verdad que hemos conseguido en este video. La de la disyunción, la de la conjunción, la de la implicación y la de la equivalencia. Entonces tenemos en el centro la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la equivalencia. Estas son las tablas de verdad de las proposiciones de los conectores lógicos. Esto quiere decir, y para más adelante vamos a utilizar estas tablas para hacer las tablas de proposiciones compuestas más complejas y más grandes. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Ustedes deben tomarle, digamos, una foto a esta tabla que tienen acá, donde están todas las tablas de los conectores lógicos, porque las vamos a utilizar para realizar tablas de verdad más complejas, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora, aquí terminaría nuestro video de tablas de verdad de los conectores lógicos. Muchas gracias por su atención.